Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva jornada de capacitación organizada por la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura. Hoy nos estamos reuniendo para nuestro primer encuentro de la materia ambiente, derecho y gestión del proceso judicial. Y antes de dar comienzo a la clase, me gustaría presentarles al doctor Bibiloni, quien va a ser su docente y es el titular de la misma. El doctor Bibiloni es abogado, especialista en Derecho Ambiental y en Derecho Administrativo. Es docente de grado y posgrado, director de la especialización en Derecho Ambiental. Ha sido ex subsecretario y secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Autoridad de la Cuenca de Matanza-Riachuelo. Ha presidido la Convención Internacional contra la Desertificación y la Sequía de Naciones Unidas. Ha sido jefe de delegaciones en conferencias de cambio climático y de diversidad de bosques. Dirigió múltiples proyectos. Ha sido juez de tribunal administrativo en la OEA, integrante del Consejo Académico de la Escuela Oficial del Consejo de la Magistratura de Nación. Doctor Bibiloni, buenas tardes, le damos la bienvenida y queremos agradecerle desde la Escuela Judicial el compromiso y el aporte a nuestros cursos. Bueno, buenas tardes a todos y todas los presentes, que me dicen son aproximadamente 15, a la gente del equipo de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la provincia, que son siempre tan amables y se ponen a disposición y hacen un enorme esfuerzo para que esto salga adelante. Yo les comento que no estoy viendo en pantalla quiénes están, porque al tener el PowerPoint, a mí se me dificulta ver las distintas pantallas de lo cursante. Más allá de los antecedentes, yo siempre digo, son muy relativos, porque lo único que importa en realidad es lo que uno pueda decir. Es decir, los antecedentes tienen un relativo valor en cuanto a experiencias acumuladas y demás, pero lo cierto es que lo que vamos a tratar de hacer en estos encuentros que a la escuela es decodificar algunos de los problemas que enfrenta todo gestor judicial, todo integrante del servicio público de justicia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires o graduados que también pueden participar en estos cursos, con un sentido práctico, no aludiendo a la doctrina, porque francamente yo jamás vi que la administración, por la cita de algún autor, la administración se conmoviera o una empresa dijera, wow, esto lo dijo fulano, vamos a hacerle caso. Eventualmente, alguna sentencia puede tener algún fundamento doctrinario, pero si ese fundamento doctrinario no está alineado con lo que efectivamente pasó en el proceso, tampoco es procedente. Así que ustedes van a ver que yo me alejo un poco de líneas del dogmatismo jurídico-ambiental para incursionar en una visión, primero realista del tema ambiental, mejorada. Segundo, una mirada aplicada al proceso, y por algunas experiencias que estamos haciendo, que después les iremos comentando, por allí me aparto y hago alguna glosa más allá de las filminas sobre realidades que entiendo les pueden resultar útiles, porque es un poco la receta casera de cómo manejar mejor un proceso judicial en un conflicto ambiental. Así que, dicho esto, y presentando también al equipo, a Guillermo, Giovanni, González Sarachaga, con quien lo venimos haciendo esto desde hace muchos años, vamos a introducir la cuestión. Por otro lado, también tengo que decir que ha enriquecido mucho, por lo menos Guillermo y yo, que sí participamos en la capacitación Yolanda en la justicia federal de todo el país, con más de 4.500 miembros del Servicio Público de Justicia Federal, que en los foros que se realizan, leemos y hacemos evoluciones, plantean aspectos tremendamente interesantes de codificar lo ambiental a una causa en particular. Y acá entonces nosotros vamos a ir un poco de lo general a lo particular, porque lo que nosotros tenemos que comprender, yo digo siempre, comprender y aprender con un H en el medio, y también aprender literalmente a utilizar las herramientas de los procesos
de los procesos ambientales es cómo asociamos el afuera con el adentro del expediente para que luego pueda haber un nuevo afuera, que es cómo externalizamos ese proceso para resolver con ajuste de derecho la conflictividad ambiental. Y en ese sentido, entonces, como yo les dije, como he sido funcionario público a nivel nacional, digamos, no recuerdo si se mencionó, pero yo también he sido secretario de Nación, y también hemos estado con provincias, hemos estado con municipios, también he sido con juez de primera instancia y Cámara en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo amalgamamos todo este cóctel de elementos cuando los tenemos que poner, disculpen el término no académico, en una ensalada común que es el caso? Por otro lado también, otra cuestión aprendida, como se suele decir, una lección aprendida, tiene que ver cómo interactuamos con el sistema científico, tecnológico, porque en realidad es un tema clave para poder operar las causas judiciales ambientales. El primer punto que es sumamente importante es que cuando hay un... A ver, nosotros tenemos conflictos ambientales que si no se resuelven socialmente, si no se resuelven con una interacción de la administración como interlocutor en la sociedad del conflicto, termina en la justicia. Y siempre en los temas ambientales se dirimen intereses. Intereses de las empresas, intereses de la comunidad, intereses de un individuo, intereses de las políticas públicas, intereses económicos, intereses de todo tipo. Y por lo tanto, los intereses en una sociedad democrática se dirimen a través de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre en conflictos ambientales hay condimentos políticos. Si yo hago A, si hago B, si omito hacer A o si omito hacer B, estoy tomando una posición que de alguna manera se alinea con idearios ambientales en función de proteger más o menos el ambiente, tener una mirada solamente de la naturaleza, o una mirada antropocéntrica, o una mirada de equilibrio. Así que esto es importante primero para saber cómo eso va a permear en nuestro expediente. El segundo punto, de alguna manera, es que lo ambiental y los conflictos, hay cosas que están en el proceso y hay cosas que están fuera del proceso, pero inciden en el proceso. Por ejemplo, si se clausura una fábrica, los trabajadores no son parte del proceso, ni son actores ni son demandados. Sin embargo, la situación laboral en punto a la suerte de esa empresa, esto lo aprendimos muy claramente en la Kumar, cuando se clausuraban industrias, inciden o presionan sobre las decisiones judiciales. No digo que en función de esta variable laboral se modifican unas cosas, pero ciertamente es un dato no menor a considerar y por lo tanto acá se produce una magia, que es que todo lo que está en el expediente es real y todo en términos de decisión. Y todo lo que está fuera del expediente, aunque sea real y no figura, no forma parte de la decisión judicial. Pero como acá estamos en una realidad socioambiental, incide, aunque no se quiera, en la suerte del... Otro punto que me parece muy importante, y acá yo tomé la definición que me la dieron por mayoría en cada taller o clase que uno inaugura presencial, donde le va preguntando a cada uno de los cursantes, pares o colegas o científicos de otras disciplinas, eh, bueno, ¿y qué considera que es el ambiente? ¿No? Entonces, en definitiva, es lo que nos rodea. Y esto es lo que nos rodea, por eso hay una imagen que de alguna manera es el hombre con el ambiente, los ecosistemas, flora, fauna y demás, es decir, todo el equilibrio y el funcionamiento de la naturaleza, por un lado, como imagen, y por otro lado, esta idea de la gota de agua que tiene que ver con la expansión conceptual de que un tema micro, digamos, si yo digo, bueno, yo tengo un problema en esta fábrica, que es un efluente, pero el círculo inmediato posterior a la fábrica, que podría ser una manzana, es UPA, pero alrededor del arroyo. Y los efluentes vuelcan al arroyo. Y ese arroyo, digamos, aguas abajo, llega mucho más lejos, con lo cual
el círculo es la fábrica, el vuelco al arroyo, la cuenca donde está ubicado el arroyo, que si es cuenca alta, después tenemos cuenca media y cuenca baja, y finalmente donde se vierten las aguas, que puede ser el río o puede ser el mar. ¿Esto qué significa? La expansión de las cuestiones ambientales y una mirada circular de los problemas. Pero esta circularidad también tiene un tema donde en general el hombre siempre mira al horizonte, ¿no? Bueno, pero también hay que mirar para arriba y para abajo cuando hablamos de ambiente. Para arriba porque tenemos el aire, la contaminación del aire, en problemas industriales los particulados, por ejemplo. Hay una famosa causa en la provincia de Buenos Aires, creo que es en la provincia tan emblemática como la causa Mendoza en Nación, que es Copetro, que precisamente es una industria COVID por los particulares a los vecinos allí de Ensenada. Pero también, entonces allí tenemos el aire, pero también tenemos cuando se afecta la contaminación de las napas. Esto es todo un problema. Y también tenemos cuando se contamina el punto de articulación entre el arriba y el abajo, que es el nivel de suelo. Porque también podemos tener la contaminación del suelo y si contaminamos el suelo podemos contaminar las napas. Entonces, esta dimensión vertical y horizontal en materia ambiental es sumamente importante. Hay otras cuestiones que también yo quiero marcar, porque lo ambiental se parece más a un río en lo sinuoso, en lo variable, mientras que el proceso tiene o está pensado en una estructura más o menos rígida, por eso ponemos lo de los rieles, ¿no? Bueno, y la experiencia indica que pese a que el proceso tiene rigidez, existen remedios o antídotos para poder flexibilizar el proceso en el marco del objeto y la dinámica que tiene lo socioambiental. Simplemente anoto, después volveremos sobre eso, pero están la, la norma del Código Procesal que le otorga a los magistrados potestades ordenatorias, instructores, de disciplinamiento para conducir el proceso. Eso es artículo 34 del Código Procesal. Pero además, a su vez, tenemos una norma que rige en la provincia de Buenos Aires y en todo el resto de las provincias, que es la 25675, que da un mandato a los jueces sustantivo y adjetivo para actuar en los procesos. No se requiere, por ser ley de presupuestos mínimos, que así lo estableció la Constitución Nacional, ninguna ley de adhesión, simplemente hay que aplicarla y tampoco requiere reglamentación. Entonces, a priori tenemos son rígidos, entonces uno dice, no, pero esto no lo puedo hacer. Bueno, sí se puede hacer. El mejor ejemplo en esto, que después también haremos comentarios, es la causa Mendoza. La Corte manejó la deuda socioambiental más importante de la historia de la Argentina sin modificar nada, con instructivos a las partes, con audiencias, con cómo presentar las demandas, con los tiempos para la exposición pública de las posiciones, con, en aquel momento, imagínense, entregaban CD con la prueba, es decir, anticipándose un poco los mecanismos de virtualidad. Entonces, la rigidez del proceso, que a priori es un dato real, puede ser más una situación de consolidación conceptual y cultural que de limitación real a partir que convengamos que hay un nuevo paradigma de lo ambiental. Esta idea de la disociación, ¿por qué lo decimos? Lo vamos a ver con el concepto cuando hablemos de la importancia que un juez en una causa ambiental tenga inmediación con el proceso. Hoy en día, en procesos altamente informatizados, como toda la justicia de la provincia de Buenos Aires, en realidad tenemos la disociación. Nosotros estamos en un escritorio y el problema transcurre bastantes kilómetros de nuestro escritorio. Entonces, si nosotros vamos a manejar un proceso desde la realidad virtual y desde la oficina, bueno, desde la oficina judicial, tendremos realmente una ilimitada percepción de la problemática y los alcances de ese conflicto. Cito siempre, porque me parece muy didáctico,
Un ejemplo, si yo leo en un escrito, bueno, la fábrica esta produce un olor nauseabundo. Yo lo leo. Indudablemente, y acá me permito un dato de humor. No es que como uno compra un perfume, te dan un cartoncito que uno puede oler las bondades del aroma de ese perfume. Acá simplemente alguien escribe gramaticalmente en Times New Roman 11 o 10, a espacio y medio, que hay un olor nauseabundo. Bueno, ahora si el magistrado concurre al lugar y padece el olor nauseabundo, su percepción del problema varía notablemente porque tiene una inmediación, una captación por todos sus sentidos de la problemática y puede asociar causalmente lo que padecen los vecinos ante ese problema. Esto que hizo Cecilia Iglesias, que yo lo paso rápido, pero te sugiero que después hagan un ejercicio de seguimiento de las flechitas, cualquiera esta sea, demuestra cómo lo ambiental es una red de causalidades. Desde un problema, donde se habla del tema de desarrollo sustentable, operador de lo sostenible, porque lo sostenible es con independencia de los valores en juego fuera del propio equilibrio de la sostenibilidad, y lo sustentable tiene en cuenta en afuera. Pero lo cierto es que cuando ustedes tengan un problema judicial, van a tener esto, de alguna manera, reflejado con distintos acotamientos en términos del proceso. Y todo esto les va a abrir, como un fuego de artificio, una cantidad de frentes conceptuales a poder aprender en términos de aprehensión física y traerlos al expediente, lo cual les genera un cúmulo de información importante que también hay que poder procesar en la lógica de ese proceso que aparentaba una cierta rigidez, pero que tiene soluciones. El otro punto que es para sí, motivar, quizás disparar un debate y que después lo pueden volcar en el foro, ¿no? Tenemos que ser creativos para que con lo que tenemos resolvamos el laberinto del conflicto ambiental. Y esta creatividad es apelar a la otra parte del cerebro, es cómo con lo que tengo me arreglo, porque si trato de utilizar mecánicamente las reglas de acuerdo a mis saberes que son buenos para lo que yo hago cotidianamente, pero son insuficientes para la conflictividad socioambiental traída a un proceso. Ponemos lo de los globitos, porque en realidad el magistrado tiene que tener un haz de posibilidades que las posee por el artículo 34 y las posee por la ley 25675, pero que la tiene que utilizar innovadoramente, creativamente, más allá de los despachos y medidas a los que está acostumbrado cuando despacha lo propio. Esto es claramente evidente cuando a un magistrado de la provincia le toca un amparo ambiental. Es decir, por ahí su fuero no es, por supuesto, no hay fuero ambiental en la provincia de Buenos Aires, pero su cotidianidad es contenciosa, derecho privado, penal, etcétera, y le aparece un amparo ambiental. Menudo problema. Entonces, por eso digo esto de la creatividad y de la importancia que tiene esta idea. ¿Y por qué ponemos el laberinto? Porque entonces el magistrado comienza a ver el proceso como un todo, no como etapas que se van consumando y las va atendiendo en la medida que van venciendo con toda diligencia, en esa suerte de bilateralidad a la que está acostumbrado, en términos de contencioso, de derecho privado, en lo penal tiene sus diferencias, digamos, ¿no? Con el Ministerio Público, acusador y demás, la defensa, y eventualmente el querellante, ¿no? Pero si lo mira, si tiene un abordaje estratégico, está viendo el laberinto que se le avecina desde arriba y entonces va a encontrar la solución mucho más rápido. Esto es lo que pasa cuando uno entra a un laberinto, no sabe salir, tarda mucho si anda solo, pero si hay algún pariente ubicado en una terraza, le puede ir diciendo a la derecha, ahora doblar a la izquierda, de nuevo a la izquierda, seguir derecho, doblar a la derecha,
y rápidamente salen del laberinto. Bueno, de esto se trata un poco esta imagen, que no son juegos de efectos gramaticales, sino que esto tiene un correlato de experiencias concretas. Aquí también hay otro problema, que es la autoconstrucción suficiente o la repetición, ¿no? Generalmente se abusa mucho de la cita, no solamente de los fallos, porque ahora, digamos, es fácil acumular fallos. Antes había que tipearlos uno a uno, ni hablar si había que borrar. Yo estoy de esa donde había que borrar con goma, después con un papelito con talco, después con liquid paper, después con el borrador de la máquina eléctrica, después con una memoria recortada. Bueno, pero siempre es como dijo fulano. Entonces la pregunta es, ¿y qué digo yo? Fulano dijo tal cosa, está perfecto. ¿Y yo qué digo? Y ciertamente las construcciones creativas en materia ambiental son importantísimas porque además tienen un fundamento para la autosuficiencia en vez de estar apoyándose en otros, porque hay en la ley del ambiente, los principios ambientales, que son verdaderos faros que iluminan un conjunto de soluciones diversas aplicando los distintos principios ambientales. Y entonces, la construcción del discurso jurídico pasa de ser un sistema de apoyo en lo que dijeron otros en una construcción creativa. Porque ¿qué pasa si no hay ningún otro que dice lo que realmente es la solución original, puntual y diferencial del escrito en este caso? Bueno, entonces tiene que ser, en vez de una construcción de una pared, una construcción de arco, donde es autosuficiente y los ladrillos no se caen porque hay una construcción bien armada, que está consolidada, que se apoya diferencialmente, en vez de con la comodidad en el ladrillo abajo, en un punto de equilibrio de un discurso jurídico innovador. Los principios entonces que están en la ley, a diferencia de antes cuando se invocaba en el viejo Código Civil, en el capítulo de aplicación de las leyes, era ese capítulo general, y los principios del derecho. Eran muy variados. Bueno, acá tenemos en una ley que se aplica en todo el país principios jurídicos ambientales muy claritos, muy bien explicados, que le da al intérprete una hermenéutica para ser creativo y buscar soluciones al laberinto de cómo. El otro punto que hay que considerar son dos cuestiones. Lo ambiental nunca es gratis. Siempre hay que invertir. O invierte el privado, o invierte el sector público a través del presupuesto. Esto, leído en términos empíricos, es o pone dinero para fomento, es decir, dinero que no se devuelve, o pone dinero en programas que también tampoco se devuelven, o consigue financiamiento externo, que es plata que hay que devolver, salvo, por ejemplo, en materia ambiental, en el GEF, en el Global Environmental Fund, que son donaciones de un fondo global donde todos los países aportan. Por lo tanto, esta idea de que lo ambiental, mejorando aquí o allá, se resuelven los problemas, es realmente una fantasía. Realmente resolver los problemas ambientales requiere inversión pública y privada muy importante. Cuando hay pasivos ambientales, se quebró, se fue o se insolventó, bueno, ese pasivo ambiental sobre ganancias habidas porque no se hicieron las inversiones en su momento, porque se contaminó, como era en una época, se contaminó sin pagar. Antes se contaminaba y pagaba y era admitido. Bueno, ahora eso fue superado, ya no funciona más. Y peor aún si se contaminó y siquiera no se pagó nada, sino que fue clandestino. Y así viene toda la carga para la sociedad que se tiene que hacer cargo de remediar ese pasivo ambiental. Por otro lado, también es importante comprender esta idea de sistemas, ¿no? Es decir, lo que entra y lo que sale. Y esto también tiene que ver con la capacidad de procesamiento de los sistemas públicos y judiciales en cuanto a insumos que entra desde las partes, cómo lo procesa el magistrado y cómo sale con una sentencia, y la sentencia tiene que ser ejecutada. Es decir,
que hay todo un sistema de insumos que se van incorporando al proceso que tienen que ser tratados. Por eso yo apelo a la figura muy clásica de sistemas que son lavarropas. Hay una capacidad de carga, hay una capacidad de procesamiento y hay un resultado esperado. El resultado esperado es ropa limpia y seca, si tiene el centrifugador, si no lo tiene, será un poquito más húmeda, pero ropa limpia, menos húmeda o más húmeda. Veamos ahora un poco las macro de lo ambiental. Tres fotos. La primera, veamos el planeta de noche, con la limitación que el planeta nunca está así, porque de un lado es de día y otro es de noche, pero si pudiéramos uniformar el planeta nocturno, digamos, veríamos que hay zonas muy iluminadas. Y estas zonas muy iluminadas casualmente pertenecen a los países más desarrollados o en algunos casos a zonas más ricas. ¿Esto qué nos indicaría? Que donde no hay luz, probablemente hay menos población, donde hay menos población, debería haber muchísima más naturaleza, más ecosistemas, más flora y fauna. Bueno, y entonces es importante porque cuando uno analiza vinculado a lo que yo dije de manera inicial, que es el tema de la política como rectora, veremos que hay intereses del mundo global para hacer ciertas cosas en los países, de los países desarrollados, de los países no desarrollados, donde tienen recetas, recomendaciones, instrumentos, cooperaciones, acuerdos. Hay una parafernalia de institucionalidad que se pone en juego en realidad por los intereses de que es quién cómo se apropia, maneja, administra o le saca riqueza a los bienes naturales comunes, que en realidad los bienes naturales comunes son de todos, pero siempre la idea es que algunos quieren apropiárselo en su propio beneficio y en desmedro de otros. Entonces, este es un punto importante, porque cuando hablamos del mundo global, esta figura de las luminarias explica bastante lo que pasa en términos de intereses geopolíticos y geoeconómicos. La Unión Europea tiene su propia agenda ambiental que difiere, por ejemplo, de la que tienen los BRICS, Brasil, India, China, Rusia y nosotros que íbamos a entrar, pero que finalmente no entramos, porque son diferentes intereses geopolíticos y geoeconómicos. Estados Unidos tiene su propia agenda y el JUSCANS, que es Japón, Sudáfrica, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, también tiene su propia agenda ambiental que difiere del resto. Y todo el mundo trata de llevar agua ambiental para su bolillo. La foto del medio, que es en África, pero siempre digo, aplica al oeste formoseño, a una parte de la Salta Seca o de Santiago del Estero, o el problema también lindante, Formosa Seca, Chaco, Santiago y un pedacito de Salta, que es la parte desertificada, es el agua. Entonces, cuando uno mira esta foto, verá que hay un camión absolutamente desvencijado, que el mundo global ante ese camión, por ejemplo, y exagero, pero pongo un nombre, en Suiza, por ejemplo, es impensable ver un camión de esos. Quizás podría estar en una foto, la historia del abandono tecnológico, bueno, pero y ahora con las nuevas tecnologías de motorización, que son motores de bajo nivel de emisiones, que tienen todo un sistema de reabsorción de gases que por supuesto los hacen muy caros tecnológicamente, pero con mejores comportamientos ambientales, esto sería inadmisible, pero para esta buena gente, muy humilde, el camión no les importa lo más mínimo su perfil y si cuando arranca deja una explosión de humo negro, porque les trae agua. Y al traerles agua les resuelve el problema de vida. Y son capaces de esperarlo si el camioncito llega lento, porque pinchó una goma, el radiador. Entonces, las miradas globales sobre las tecnologías tienen que tener en cuenta las necesidades también sociales, porque cuando uno tiene resueltos ciertos problemas tecnológicos, puede tener una mirada superadora a ciertas cuestiones, pero que no se compadecen con la realidad social. Ejemplo doméstico urbano. Nosotros, quien ha viajado o ha visto fotos, ve que en los países desarrollados hay baldes, cuando digo baldes digo
receptáculos bastante grandes, de aproximadamente 150 litros, verdes o marrones, que están en la puerta de cada casa. Esos baldes o tachos grandes de residuos, marrones o verdes, es para poner lo orgánico y lo que es materia de compostaje. Bueno, eso en cada casa, urbes del mundo desarrollado, cuesta una fortuna instalarlo. Esto es impensable en nuestra provincia, en muchos distritos. A lo sumo, en las ciudades hay algunos grandes baldes donde va lo que es los residuos húmedos, a los efectos de disminuir por bajar la frecuencia del transporte y que los vecinos vayan, abren la tapa, tiran la bolsa negra y la cierran. El otro problema gravísimo, que ya lo hemos visto, donde mueren cada vez más cantidad de gente, es el problema del cambio climático, que es transversal. Yo no voy a hacer la explicación, pero cuando uno toma los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y habla sobre ellos desde el cambio climático, los toca a todos. El cambio climático es lo que el hombre le ha hecho al planeta en muy poco tiempo en función de la historia planetaria. ¿Y esto qué ha llevado? Inundaciones descomunales, deslavamientos, con ríos que se parten al medio y se llevan las casas puestas, con sequías tremendas, temperaturas insoportables. En Argentina ya no es infrecuente, sino es frecuente temperaturas de 50 grados. Eso es así imposible la vida. Y hay zonas del planeta donde ya no se puede vivir más por las condiciones que el cambio climático está imponiendo. Mientras las condiciones de terremotos y demás y tsunamis se mantienen estadísticamente más o menos igual, los fenómenos de inundaciones, sequías o lluvias torrenciales, pese a que el promedio anual de lluvia sigue siendo lo mismo, pero en vez de llover en 20 días, llueve en un solo día, como pasó en La Plata y nos inundamos con 1,5 metros en casi toda la ciudad, que llovió en un rato lo que llueve en más de un mes. Por supuesto, no hay estructura que pueda soportar eso. Entonces, este es un tema que está afectando a todo el planeta y tiene que ver con los políticos y económicos de los países de desarrollo. Otra imagen importante para relacionar, ¿no? De espacios, cantidades e impacto. Cuando hay unas fotos así de la evolución, ¿no? De lo que fue el primate a lo que fueron, lo que fuimos, ¿no? La humanidad mutando hacia una sofisticación en los rasgos, en el crecimiento de nuestro cerebro, en erguirnos y empezar a utilizar otros elementos que no fueran solo las manos. Bueno, se calcula que en ese entonces había 1 millón de homínidos. Ahora somos 7.800 millones y en pocos años seremos 8.000. En el mismo espacio físico, que es ese punto cósmico que permite mostrar una foto tomada desde una nave espacial. Por lo tanto, el nivel de presión, de impacto, de generación de residuos, más elementos de la naturaleza que tenemos que tomar para sobrevivir, requiere cada vez una sintonía más fina para hacerlo en equilibrio y que eso pueda durar el tiempo. De lo contrario, tendremos un planeta muy parecido a lo que es la película que es emblemática, si la han visto, que es Wall-E, donde los seres humanos orbitan en el espacio y en el planeta Tierra se quedó un robot y una cucaracha, simbolizando la vida y la tecnología. Y lo único que había en ese planeta Tierra eran residuos compostados. Bueno, de esto se trata un poco el problema de cualquier pronóstico ambiental, que yo les puedo asegurar, más allá de que yo soy un optimista, son sombríos. Vamos a un panorama apocalíptico. Cualquier dato que ustedes vean en materia de cambio climático les va a decir cuántos países insulares van a desaparecer, cómo nuestras costas bonaerenses podrán ser afectadas, cómo se va a desaparecer el Ártico. Al desaparecer el Ártico y al haber más desprendimientos de pedazos gigantescos de hielo en la Antártida, el mar aumentará el caudal, pero a su vez puede modificar las temperaturas. Si se modifican las temperaturas del mar, que es el gran regulador climático del planeta, desaparecerán los corales, la vida de los corales.
o proliferarán otras especies que puedan vivir en temperaturas distintas. Bueno, va a ser una catástrofe de adecuación. Mientras la naturaleza va a evolucionar y va a encontrar su nuevo punto de equilibrio, probablemente el hombre se vea muy comprometido. Tenemos una cronología temporal, el 72 ahora, un discurso que se dijo en el 72, si uno lo lee es absolutamente ecuménico. Después viene Estocolmo, Plan de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Unos 20 años después, Río, donde se da lugar a ciertas convenciones importantes, biodiversidad, desertificación, cambio climático. Después, en el 2000, los objetivos del milenio, del nuevo milenio. 7 no se cumplió ninguno. Después, en el 2015, el Papa Francisco emite una encíclica que su primera parte es absolutamente ecuménica, más allá de quienes profesan el catolicismo. Para esa misma fecha están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los hace Naciones Unidas, que en vez de 7 son 17, pero yo estimo que tampoco se van a cumplir. Porque hay una tendencia, corremos el arco, ponemos objetivos más ambiciosos para decir, bueno, ahora vamos a cumplir, pero si no cumplimos antes, que era más fácil, ¿cómo vamos a cumplir ahora que es más difícil? Después rescato en una extrapolación de tiempo, en el digamos, primero fue Río más 10, ¿no? Y después es Río más 20, y puede haber un Río más 30, un Río más 40, pero realmente los resultados, por eso ponemos siempre el reloj como marcándonos las urgencias de las cuestiones, y han pasado, donde más o menos se nos viene diciendo exactamente lo mismo, solamente que cada nuevo año se nos dice estamos peor que el año pasado, estamos peor que el año pasado, estamos peor que el año pasado. Bueno, y el planeta no es de goma, no tiene repuesto, y ciertas cosas que desaparecen no vuelven más. Y esto de los relojes es importante como una reflexión para internalizar en los procesos. ¿Cuáles son los tiempos de los procesos en relación a las urgencias socioambientales implicadas? Porque si le ponemos el mismo ritmo al proceso de otras causas, bueno, no estamos ajustando los medios a los fines. El fin que se le trae a la justicia es resolvamos este conflicto socioambiental, que tiene las urgencias propias del conflicto. Bueno, si uno aplica todos los criterios, por ejemplo, no habilita feria, se declara, toma una medida y se declara incompetente, pero ¿cómo? Si es incompetente, ¿cómo toma una medida? Bueno, cantidad de temas que deben merecer una nueva reflexión a nivel de la magistratura. Las nuevas escalas, esto es también importante advertir. Cuando nosotros miramos cualquier actividad, hay algunas fotos emblemáticas, ¿no? Los círculos productivos, que son gigantes, es decir, el alambrado ha desaparecido en general. Cuando uno va por Europa u otros países, los alambrados no existen, o no hay más animales. Los animales han ido a feedlot o a sistemas de crianza en galpones, y por lo tanto todo se aprovecha en términos de, en este caso, de sistemas de riego circular. Lo que era la horticultura periurbana, bueno, ahora son todos invernáculos, está todo techado, con lo cual hay verdaderos patios de plástico alrededor de las ciudades, que esto también afecta gravemente eh, los temas de drenaje de las aguas. Todo se inunda, porque en realidad la periferia dejó de ser tierra que absorbe para ser tierra que choca en un techo y canaliza. Hay algunas fotos, una serie es policial, pero un mar de plástico en una parte de España, que todo es plástico. ¿Por qué? Porque hay todo sin invernáculos. La ganadería ahora se parece a la cría de pollos. En poco espacio, miles y miles de cabezas, con un altísimo impacto en cuanto el gas metano por las heces de las vacas, el lixiviado que producen, los orines de las vacas, el olor que esto genera, la sanidad implícita. Bueno, es un nuevo cambio de producción. La agricultura intensiva con organismos genéticamente modificados tiene el correlato del apareamiento con el negocio de los productos químicos, que precisamente
matan todo menos a la variante vegetal que tiene un elemento modificado que le hace inmune al veneno que se aplica, le hace glifosato. Entonces, la química, la genética que modifica a ciertas semillas, permite una agricultura muy intensiva, pero hay una página Worldometer, que es Worldometer, que muestra esto en tiempo real, es decir, números que van cambiando sobre un algoritmo que más o menos calcula lo que se consume de herbicidas o agrotóxicos, depende de quién quiera utilizar una frase u otra, pero lo cierto es que es tóxico, salvo que se utilice correctamente. Esto es sumamente importante. En la escala de transporte, ahí hay unos aviones, y está el famoso avión Airbus de 2 pisos. Atrás hay un avión que es enorme, pero parece realmente una avioneta al lado de este avión. Una vuelta en un aeropuerto ya en el 2010, que ya estaban estos aviones, lo vi y realmente era una cosa espectacular, imponente, ¿no? Bueno, pero esta es la nueva escala. Allí está un barco anclado en Suez. Ese barco tiene exactamente 400 metros. 400 metros de contenedores. Por eso también hoy está en crisis el Canal de Panamá por 2 razones, por ejemplo. Porque los lagos de Panamá que lo abastecían se han secado, por lo cual el sistema de compuertas y drenaje que consume enormes cantidades de agua no lo puede abastecer y por lo tanto los barcos tienen que ir a media carga, con todas las ineficiencias que eso tiene, pero que además ahora el Canal de Panamá yo lo recepto un tipo de barcos porque hay barcos más grandes, como ese que está allí, que se llaman los post-Panamá. Es decir, barcos más grandes que ya no entran en el canal de Panamá o tienen que hacer modificaciones de ensanche para que puedan entrar y el transporte, el megatransporte global funcione. Son cada vez más grandes, los edificios son cada vez más grandes. ¿Qué significa? Mayores impactos por mayor escala en los niveles de actividades industriales, agroproductivos o mineras intensivas. ¿Esto qué significa? Que realmente hemos sobrepasado, como dice el tema, el límite donde nuestra huella ecológica es cada vez más de mayor impacto. Y les hago una comparación. Cuando se hace un edificio, el ingeniero, los ingenieros estructuralistas le dicen, bueno, el primer piso admite una carga de tanto. Y no se puede cargar más de tantos kilos por metro cuadrado. Si uno carga más, el edificio se cae. Y esto ha pasado, por ejemplo, en Capital Federal, se compraron hace muchísimos años edificios de departamentos donde se instalaron juzgados. Lógicamente, una cosa es un departamento familiar y otra cosa es un juzgado donde se van acumulando kilos y kilos y kilos de papel, más papel, más papel. Bueno, en algún momento hubo edificios que tuvieron que ser vaciados. ¿Por qué? Porque la estructura de hormigón no soportaba el peso del papel acumulado. Con el planeta pasa más o menos lo mismo. Aquí hay una suerte de alerta, que lo dice la BBC, que si superamos el 1.5 de temperatura planetaria, y 2027 estamos a un ratito en términos de tiempos globales, tiempos de la evolución de la humanidad, las catástrofes van a ser impredecibles y además de imposible detención. Eso es lo más grave. ¿Sí? No habrá forma de parar las causalidades negativas que van a sobrevenir en términos de extinciones, alteraciones, pérdidas de biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. La experiencia del COVID, que la tenemos todos muy, muy presentes, porque quien más que menos tuvo o fue afectado, o tuvo parientes o gente amiga que la pasó mal o que lamentablemente se la llevó la enfermedad, nos permite una reflexión que es, se pudo parar el mundo, lógicamente por una desgracia tremenda, pero cuando
respetamos el funcionamiento de la naturaleza sin estarla impactando permanentemente, como martillándola todos los días, la naturaleza se recuperó muy rápido. Hubo algunos indicios en el riachuelo, los famosos carpinchos que en su propio hábitat, porque los carpinchos viven en los humedales y luego las urbanizaciones ocuparon los humedales, es decir, desplazaron a sus antiguos pobladores. Bueno, se vieron más tranquilos y volvieron a salir a caminar por sus predios históricos. En Venecia, de alguna manera, las aguas mejoraron un poco, en la medida que no había un tránsito de lanchas y eh, de alguna manera, la propia agua también fue más limpia porque no se la contaminaba permanentemente. El Himalaya pudo ser visto de mejor manera. ¿Qué significa esto? Porque no nos lo contaron nuestros abuelos, que se lo había contado el bisabuelo. No, lo vimos nosotros hace 5 años, es decir, no hace tanto y vimos esta realidad. Las dimensiones globales y locales son importantes porque siempre ciertas decisiones ambientales, cuando uno las proyecta, tienen alguna lógica con lo que pasa en otra parte del planeta, con un dato importante o una novedad o una aplicación. Quiere decir que las cosas, el caso, siempre tiene, volviendo a la gota de agua, globales que van expandiendo su vinculación, como la red laberíntica que hemos visto, con otros conceptos. Aquí en clave de humor vemos algunas imágenes que tienen que ver con esta idea del destino de la humanidad. Por un lado, evolucionamos y ahora somos esclavos de las pantallas negras, ¿no? Esto es terrible. El segundo es, pasamos de una situación de primates a Homo sapiens y demás, y ahora cada vez, en general, la especie humana es más débil, tiene menores capacidades físicas, y como consumimos comida chatarra, bueno, allí hay todo un simbolismo de una asociación también simbólica, porque el pobre cerdo, en realidad, no necesariamente el cerdo es gordo, sino que tiene una masa muscular diferente. Otra imagen es si evolucionamos en la de abajo, pero tiramos la basura donde tomamos agua. Esto es muy curioso, no hemos evolucionado, pero sin embargo estamos destruyendo el agua que es fuente de vida. Nacimos en el agua materna, nuestro cuerpo es el 70% agua, digamos que en el planeta el agua dulce total es el 3%, y la mitad, solo la mitad está disponible, es decir, es un bien escaso. El otro punto es el mercado que nos guía hacia el abismo. El mercado nos ilusiona con cuestiones, pero no nos dice la contraindicación. Solo, digo, para poner un ejemplo, solo después de mucho se logró rotular en los alimentos las contraindicaciones sobre la salud, ¿no? Se demoró, se lo puso, se imprimieron un montón de etiquetas para demorar, y bueno, y después uno se va insensibilizando y se acostumbra a ese dato y ya lo ignora, como se lo ignora las marquillas de los cigarrillos que tienen problemas de salud gravísimos que el tabaco, pero sin embargo, quienes fuman ignoran esas imágenes. Pero lo cierto es que, en términos de realidad, el mercado nos lleva hacia un abismo en términos socioambientales. Esto nos permite hablar de la muerte del nacimiento, porque cuando uno mira las estadísticas, cada vez desaparecen más especies a mayor velocidad. Y cuando desaparece una especie, vegetal o animal, esa especie es cadena causal, lo que se llama cadenas tróficas, que permiten otras cuestiones. Por ejemplo, esto es un dato real. Si ustedes ven alguna de las películas de la serie Rotten de Netflix, hay un tema de las abejas. Digo, esto pasa en la provincia de Buenos Aires, solamente que no hay ningún documental, pero los norteamericanos tienen más fondos. Las abejas las alquilan en Estados Unidos, básicamente van de Florida a otros sitios para hacer la polinización. La que se está pasando, me lo contaba la otra vez una apicultora acá de una feria, de la periurbana, una feria en la Universidad Jauriche,
que dice, cada vez llevamos las colmenas más lejos porque las van envenenando los agroquímicos. Y entonces es todo un problema porque hay funciones que la naturaleza hace per se que al dejar de hacer no las hace nadie. En China, por ejemplo, yo no recuerdo si acá vamos a ver o no una imagen, la polinización ahora es humana en algunos lados porque murieron las abejas. Murieron las abejas por los recursos químicos. Si también desaparecieran ciertas aves que son portadoras de semillas, que las van dispersando a través de sus excrementos por otros lados, esas plantas desaparecerían. Quiere decir que, y volvemos a los relojes, en cada rato, en cada momento, desaparece una especie en el planeta, que a su vez es virtuosa para que otras especies vivan. Y les pongo un ejemplo muy simple. Si desaparece el krill en el mar, desaparecieron las ballenas, porque las ballenas se alimentan de krill, es un pequeño camarón, de alguna manera, que las alimenta. Ahí hay una imagen de esto de los nacimientos o las pérdidas, ¿no? Fíjense, un glaciar, bueno, el glaciar histórico y el glaciar actual. Esto es gravísimo. Es como si en el tanque de nuestro departamento, o piso de arriba, si tenemos una casa de 2 pisos, un apartamento, cada vez se carga menos agua. Va a llegar un momento que no haya agua arriba, y esa agua arriba es el agua de los glaciares. ¿Por qué? Porque vierten desde la alta montaña, a través de los ríos, y por supuesto hay todos sistemas de drenaje del agua también para las napas, pero lo peor es que las napas más inmediatas están contaminadas localmente o industrialmente, así que tenemos que ir a napas acá. Entonces, esto también es una imagen de la vida o la muerte. Los tiempos. Y esto es un poco mi obsesión, los tiempos y el ambiente. Bueno, la bomba atómica, un ratito, ese aparato vial que se utiliza en áreas de monte, hace todo en uno. Corta el árbol porque hay una sierra, lo agarra, le quita las ramas, le quita la corteza y lo deja hecho tabla. En 8 minutos o menos, yo creo que menos, he visto videos de esos, los pueden buscar, un árbol que puede tener, si es de una especie implantada, es decir, con fines forestales industriales, que puede tener 10, 12, 15, 20 años, depende de la zona que tarda más en crecer, lo que la naturaleza tardó, vamos a poner 15 años, en 8 minutos lo hizo tablas. Bueno, todo un tema. El Golfo. Bueno, la British Petroleum en el Golfo de México fueron meses contaminando el mar y generando gases de efecto invernadero que la BP nunca saldó, es decir, le aportó al cambio climático, al efecto del cambio climático por gases de efecto invernadero, de CO2, y bueno, nunca se hizo cargo de eso, puso algún dinero, pero absolutamente insuficiente al daño a los ecosistemas marinos realizados. El otro ejemplo de que las especies antes desaparecían en siglos o en milenios, el caso del diente de sable, porque está emblemáticamente puesto en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, ¿no? Es decir, vivió cientos de miles de años, tardó mucho en desaparecer, lo que también se demostraba que antes las cosas no eran en minutos, ni en segundos, ni en meses, sino en milenios. Pero ahora todo lo podemos contar en los tiempos de nuestra propia generación, lo cual adelanta la gravedad del problema. Esto es el ciclo de vida, acá el tema del canal de Panamá, cómo es el ciclo hidrológico del agua. Estos son lo que yo les decía, el ritmo de desaparición, y esto es una estadística vieja de la Unión Internacional de Conservación por la Naturaleza, las siglas están en inglés, están en inglés. Bueno, hay algunas personas, algunas conocidas, gente de Argentina, ahí en un safari, matando animales con mira telescópica, es decir, una desventaja. Esto en términos sociales se diría posición dominante, los llevan donde están las especies, le dan una mira telescópica, probablemente a veces ponen cebos para que los carnívoros se acerquen, y entonces, bueno, lo tienen a 300 metros y con un fusil cómodamente ubicados para no correr riesgos, eliminan a esa especie.
Eh, o, bueno, el rey de España, que hizo de las suyas con los elefantes. Bueno, y las aves. Entonces, eh, de alguna manera, todo esto es un gravísimo problema, porque a veces cuando desaparece una especie, hay otras que se reproducen a un ritmo notablemente mayor porque no tienen predador. Ejemplo, el castor en Tierra del Fuego. En Alaska, Canadá y Estados Unidos, digamos, como otra parte de Alaska, Estados Unidos, eh, los castores están ciertamente limitados porque hay carnívoros que tienen la suerte de más o menos cazarlos. En Tierra del Fuego, que trajeron 20 y pico en el inicio, hace unos 70 años, un poco más, menos. Ahora hay 100.000. Lo único que hay son zorros, que son incapaces, por tamaño y demás, de cazar ningún castor. Bueno, esto es todo un problema. Yo justo ayer estaba viendo un documental del lobo del Ártico que permitía mantener el equilibrio de algunas especies de mamíferos, una especie de buey muy grande, exactamente, con un pelaje, digamos, enorme por el frío, pero esos carnívoros, los lobos, que se van comiendo alguna parte de esas manadas de mamíferos, que son como bisontes gigantes, pero permite mantener un equilibrio para que esos mamíferos herbívoros no eliminen todo el pasto de la tundra y siempre haya para todo. Y que la naturaleza siempre produce milagrosos. Galeano nos decía úsilo y tíbilo, ¿no? Bueno, esto es importante más allá del mensaje porque nuestra sociedad consumista no se hace cargo de qué compra, qué pasa con lo que compra y después se desprende de ellos también con ignorancia o desaprensión de lo que sucede. Hay un principio jurídico que habla de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Las comunes es todos tenemos que cumplir las normas. Bueno, un tema es si yo genero algo, me tengo que hacer cargo y si no me hago cargo, ¿qué pasa? Por supuesto, las diferenciadas son los que, por ejemplo, en materia de envases, especialmente de los plásticos, que ahora tenemos una variedad de gaseosas, aguas mineralizadas, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahí se internalizan ganancias y socializan pasivos, porque los envases solo son recuperados por los recuperadores sociales, cartoneros, pero no por la propia industria que los exhibe, este, que los lanza, perdón, al mercado sin ocuparse de recolectar. En el último encuentro yo les voy a publicar un video muy didáctico de la Fundación HOPE, H-O-P-E, que los invito a ver, si quieren, está en Facebook, donde a tamaño real en una zona con una escenografía adecuada, casa de tamaño real, camión de tamaño real, persona de tamaño real, le tiran por un tubo gigante la cantidad porcentual de botellas que hay en el planeta. En pocos segundos, ese pequeño barrio es tapado de botellas. Es, realmente mete miedo, porque uno dice, esto está pasando en el planeta. Bueno, cuando uno lo analiza científicamente, como me contaban en la Universidad de Ciencias Naturales de La Plata, me dicen, mira, de las muestras que tomamos de los peces, casi todos tienen microplásticos en sus moléculas. Bueno, es una mala señal. ¿Qué quiere decir? Que hay plástico por todos lados, porque no se recupera. Esto de que recuperamos el plástico es una porción mínima de lo que generamos, termina flotando en el agua, río o mar, se va achicando de un poquito, pero los peces que se lo confunden a veces con algún tipo de alimento, y bueno, después queda en sus masas musculares. Aquí hay algo que también en materia ambiental es importante tener en cuenta, que es lo principal y lo accesorio, ¿no? Porque en lo ambiental, yo lo que digo es que hay que saber interpretar a contrario centro la estrategia del tero. El tero no sé si ustedes lo han experimentado, pero en la vida real, cuando uno pasa cerca de un nido entero, sea que tenga huevos o pichones, el tiro se manifiesta muy agresivo, sobrevuela a las personas, no las toca en general, puede a veces hacerlo,
y vuela para el lado opuesto. Es decir, trata de agredir, porque la lógica de la naturaleza, el agredido responde, y trata de ubicarte cada vez más lejos del nido, porque vuela en sentido, no es que protege el nido, al contrario, lo desprotege, se expone él agrediendo y se va corriendo, de manera que uno se va corriendo de la cercanía al nido. Bueno, esta estrategia entero en materia ambiental es muy usada para distraer de los problemas estructurales reales y profundos. Es el árbol del bosque, por ejemplo. O el ejemplo que yo también uso, porque se utiliza muy burdamente en ejemplos de manual, no tiremos una banana por la ventanilla del auto, no tiremos un papel al piso, que por supuesto es absolutamente correcto. Pero en términos de macro, de volumen, de impacto, es irrelevante a las macroactividades. No solamente la minera, por ejemplo, fíjense la magnitud de eso, o vuelvo para atrás. Estos son los temas preocupantes. Si yo me preocupo por la cáscara de banana del auto, por el papelito que se tiró en algún momento, no es que esté mal. Esa sería la responsabilidad común, pero la diferenciada es la otra. Entonces, ciertas cuestiones son tratadas de manera anecdótica, de una manera bastante frívola o bastante naif, ¿no? Y bastante ingenua, para que no pensemos en los problemas estructurales, ¿no? Entonces, compramos de alguna manera la gaseosa que nos genera un buen humor tremendo, pero no pensamos, cuando ustedes vean el video de Jope, que es una fundación española, en el problema macro de los envases plásticos, que nadie se hace cargo. Entonces, la publicidad tiene el sentido del tiro, los mensajes de las corporaciones globales tienen el mensaje del tiro, el negocio, de alguna manera, de ciertas actividades ignoran lo ambiental. Por ejemplo, inteligencia artificial y criptomonedas están generando un nivel de consumo energético planetario descomunal. Son cientos de miles y millones de computadoras trabajando permanentemente, cada vez de mayor capacidad, generan más calor y generan más consumo para producir la inteligencia artificial que los algoritmos necesitan o los cálculos del valor de las criptomonedas. Probablemente alguien pudo saber que algún conocido en su garaje compró 20 computadoras de cálculos de las criptomonedas. Bueno, entonces uno dice, no, porque acá quien vende criptomonedas dice los beneficios económicos financieros, pero no te dice el costado de la contraindicación ambiental. Bueno, otro ítem que no podemos ignorar, pero que sin embargo uno lo ve en la cotidianidad, es que pareciera que lo ambiental no tiene costado económico, ¿no? No, hay que internalizar los costos ambientales de las cosas. Por ejemplo, en materia de los envases, debería haber un plus, un costo del envase, porque se paga todo menos el recupero del envase. Ni hablar que tampoco se paga el agua que se usa, pero bueno, no se le paga a la naturaleza el agua que se usa. Si se le paga al que la saca. Pero digo, eso podría revertir en mejoras, en no contaminación, en una cantidad de cosas. Pero de todas maneras, en el precio de un envase no se paga el recupero de ese envase para poderlo instalar lo que se llamaría la economía circular, que permitiría mejorar la disminución de energías, la disminución de uso de petróleo, porque el plástico viene del petróleo. Entonces, hay que internalizar la economía en las realidades ambientales. Si alguien decide, un magistrado, decide tomar una decisión, no es que tenga que ser un experto, pero tiene que tener una idea de cuánto cuesta. Porque esto sea la viabilidad del tema, a su progresividad eventual, a fraccionarlo en etapas, porque si uno dice esto sale 400 millones de pesos. ¿Es posible? Lo estoy condenando a que esto desaparezca. Bueno, son temas que nosotros llamamos a consideración porque son datos incidentes en la viabilidad de las soluciones. Si no, podríamos decir, abandonando algunos de los conceptos del derecho, que son de objeto imposible. Entonces, como también está el principio en materia ambiental, si el problema lo permite, uno puede decir, bueno, esto va en etapas.
¿no? ¿Por qué? Porque el costo es altísimo. Descontaminar un acuífero, por ejemplo, sale. Uno puede decirlo porque lo escribe, está sentado frente a la computadora y condénase a descontaminar el acuífero en el término de X tiempo. Muy bien. No lo va a hacer, depende de cuánto salga, o cierra la fábrica. Es decir, no resuelve nada. No descontaminó, al contrario, ni siquiera empezó a hacerlo. Dejó sin empleo, dejó sin tributación, dejó sin una actividad que siempre es virtuosa en términos de intercambio de bienes y servicios, que genera empleo, genera valor agregado, genera impuestos, genera tasas, genera tecnología, genera innovaciones. Entonces, es como que hay muchas más cosas asociadas al ambiental. Estos son los impactos de todo tipo y color. Y este es un tema importante, que es el paradigma del equilibrio de este siglo, ¿no? ¿Cuál es el paradigma del equilibrio? Ambiente, producción, empleo, inclusión, sostenibilidad, que en realidad debería decir sustentabilidad, pido excusas en el término, lo vamos a repetir. A veces algunas cosas vienen de vieja data y los conceptos evolucionan y hay que ajustarlos en el tiempo. Pero como el cuadro más o menos era funcional, esto me quedó mal. ¿Qué significa? ¿Cuánto de ambiente? ¿Cuánto de producción? Y eso es una tensión de intereses y cuando se toman decisiones hay que saberlo ponderar. Segundo, ¿esto genera empleo? Sí, no, porque las nuevas tecnologías cada vez generan menos empleo, especialmente las que, por ejemplo, en materia de climáticos, son bajas en niveles de emisión. ¿Genera inclusión social o exclusión social? Porque en la polémica inclusión o empleo de calidad está la idea de transición justa, por ejemplo, en materia de cambio climático. Entonces, lo laboral, lo gremial, el nivel de no es menor a la solución que se da. Y luego, la sustentabilidad es la variable económica. Esto, como está diseñado, ¿perdura en el tiempo o muere dentro de 3 meses? Cuando decimos vivir bien, son los conceptos de sabiduría originaria, que es vivir bien en armonía con la naturaleza. Esto que no es, digamos, calidad de vida en términos de sociedad occidental, es consumo, un poco lo que decía Galeano, use el tire. ¿Dónde bajo la alfombra? Me, preponderantemente la alfombra del vecino, no la mía. Esto es toda una lógica más compleja, pero que tiene que ver con el tratamiento de los residuos, que tiene que ver con dónde deposito los elementos de contaminación. Hay toda una lógica política económica que tiene esta cuestión, ¿no? Es decir, cómo son los impactos, a quién se los trasladan. Entonces, cuando nosotros hacemos calidad de vida, decimos, claro, yo cuando era chico, los aires acondicionados eran algo, un elemento de lujo, no existía. En el mejor de los casos había ventilador. Ahora hay aires acondicionados por todos lados. Había un televisor en la casa, con suerte. Bueno, ahora los chicos quieren uno, en el dormitorio a veces, no en mi caso, pero se pone uno, otro en el comedor o en la cocina. Bueno, eso es calidad de vida, discutible, pero de alguna manera es muy malo para el ambiente, porque nosotros no recuperamos televisores viejos prácticamente. De alguna manera van a rezago, ¿no? En la economía circular y los residuos y artefactos electrónicos y eléctricos tienen un bajo nivel de recuperación, que se llaman RAEs. Y esto, cuando uno mira el futuro, esta multitemporalidad, es que le estamos dejando a hijos, nietos, pobres, ricos, por eso tenemos dos imágenes, ¿no? Porque acá lo ambiental afecta a todos, a los de arriba, a los de medio y a los de abajo, casi siempre más a los de abajo, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos estas cuestiones de los equilibrios, es la solución judicial que yo voy a adoptar, ¿dónde se ubica en este parámetro y demás? Y acá yo les decía estos ejemplos que tienen que ver con la polinización, una foto un poco distorsionada, pero en China, eh, está un poco trucada, pero esto es realidad, la polinización humana. Mientras, por ejemplo, a nivel de residuos está la que tiene inclusión social, no empleo de calidad, pero al menos inclusión, que son los cartoneros, carreros, recuperadores urbanos,
que ocupa mucha gente, versus las tecnologías del mundo desarrollado para, de alguna manera, recuperadas tecnológicamente las cuestiones. Acá en Argentina se vuelve a hacer casi manualmente por esta misma gente cooperativizada en gestión integral e inclusivo de residuos sólidos urbanos, pero en esa planta hay una sola persona que maneja esa enorme planta que hace el efecto de los recuperadores, no en la recolección física, pero sí en la acumulación. Una persona versus cientos, y esto tiene que ver con qué solución es la de mejor equilibrio para el conjunto de las variables de los actores involucrados. Bueno, suma camaña, vivir bien, volvemos a eso. Digo, el agua es un bien escaso planetario, ¿no? Y tenemos dos ejemplos de derroche: Las Vegas, en medio desierto, y las canchas de golf, ¿no? Donde la aprovechan. Yo no tengo nada contra el golf, pero digo, en términos, mientras hay gente sin agua potable, para unas pocas personas de un segmento ABC1, bueno, tienen lugares de distracción plenamente válidos, pero con un altísimo consumo de agua, donde ese consumo no se paga su impacto de obtención. Y después, lo que tiene que ver con experiencias de la agricultura familiar o de la agricultura originaria. Cuando uno va al norte hay una enorme variedad de elementos en las ferias, las pequeñas ferias, o si uno para siempre dice vendo tal cosa. Bueno, parar ahí y comprar es de la naturaleza su mesa en términos reales. Acá también hay tres cuestiones interesantes que son tres miradas, ¿no? Lovelock, un científico, allí detrás de él en la primera foto está Gaia, la diosa griega. Él dice que el planeta es un ser vivo en sí mismo, lo cual es absolutamente cierto, y compara las montañas con la estructura de huesos, los ríos con las venas y arterias, el aire con los pulmones. Entonces dice, el planeta es un ser vivo y como tal hay que cuidarlo, como cuando uno cuida los pulmones, el corazón, los huesos. Bueno, desde la mirada científica hay una unicidad en las causalidades ambientales. Quienes hablan de Pachamama, Madre Tierra y demás, también tienen en qué les da la Tierra, lo que ellos llaman sus bendiciones, es decir, les permiten vivir y lo saben valorar. Y además han leído a la naturaleza. Uno cuando va al interior, aún de la provincia de Buenos Aires, yo me acuerdo cuando era chico, de Julio, donde era mi familia, había un gaucho, ¿no? Que decía, mañana va a llover. Yo miraba, era, me acuerdo, y les digo el nombre, Isidro se llamaba. Digo, pero el día hoy es hermoso, sí, dice, pero la chicharra cantó de tal manera, el caballo está nervioso, el pateo, bueno, tenía todo un diagnóstico de qué pasaba antes, una lectura inteligente de la propia naturaleza que les preanunciaba cosas. Cuando uno va y habla con personas originarias, también tienen sus saberes y también te predicen lo que va a pasar porque han comprendido la historia de la naturaleza también. El Laudato sí, que también tiene títulos, digamos, por dos partes, ¿no? Una que es ecuménica, para creyentes y no creyentes, que tiene un alto contenido de política con mayúscula, y otra parte que, por supuesto, tiene que ver con enseñanzas de distintos pasajes eclesiales. Aquí hay otro tema que quien decide no puede ignorar, que es el problema ambiental. Está el municipio, la provincia y la nación. El municipio solo es un problema de la provincia sin el municipio, está en la nación, no está en la nación. Bueno, porque acá hay una diferencia de externalidades que impactan en el municipio. El municipio atiende en planta baja, es decir, donde hay más gente, donde hay inmediación, donde la gente se le queja al intendente, a la intendenta, porque sabe dónde vive, a qué escuela va, por supuesto en ciudades más pequeñas. La provincia no le llega a tanta gente, muchísima menos. Solamente en las instancias de audiencias públicas. Y en Nación, yo he sido funcionario, yo creo que atendí tres. En 3 años de subsecretario y 2 de secretario, 3 o 4 ciudadanos. Siempre en entidades de la sociedad civil, pero en foros y demás. Pero entonces hay un distinto nivel de impacto de los problemas que se alinea a un distinto nivel de posibilidades económicas.
La nación tiene los mayores fondos, la provincia tiene menos que nación, y los municipios tienen menos que la provincia y la nación, porque yo les tiro, y acá vuelve la imagen de los 3 pisos, ¿no? Planta baja municipio, primer piso provincia, segundo piso nación, y la cascada de los sistemas de tributación, donde se cobra a nivel de nación y viene una cascada por participaciones de nación de las provincias y de provincia a los municipios de estos fondos. La realidad jurídica actual, acá hay que incorporar también la ley de bases. Al momento del primer cuatrimestre no estaba la ley de bases, 27742, si la memoria no me falla, pero tenemos un DNU que está vigente aún, que genera un fuertísimo impacto a nivel nacional que está afectando las capacidades de nación para favorecer las cuestiones ambientales. Entre otras cuestiones, básicamente es la degradación del área de un ministerio a una subsecretaría. Esta subsecretaría está en una secretaría gigantesca, que a su vez está en un ministerio gigantesco. Esto trae complicaciones organizacionales a la hora de los dictámenes jurídicos, es decir, todos los procedimientos administrativos de gestión. Esto a su vez impacta en los sistemas de transferencias de partidas. A su vez, los impactos en el empleo, donde tenemos menos personal, todo se identifica. ¿Qué significa esto en términos ambientales? Que la nación tenía muchísimas políticas, programas y financiamientos para cuestiones ambientales para la provincia, y la provincia a su vez lo podía transferir, y ahora eso no está. Y ahora tenemos otro problema, que la provincia tiene menos fondos porque atiende más cosas, con lo cual la materia ambiental, más allá de la gestión de la ministra en la provincia, que se jerarquizó el área y se le dio un ministerio, lo cual creció mucho, pero es insuficiente en términos de recursos económicos para la necesidad de programas ambientales necesarios. Esto es otra mirada de los municipios, porque en Provincia de Buenos Aires siempre tenemos al municipio como gran actor. Más o menos la estimación es que el municipio de lo que recauda, la mitad lo hace con tasas, la otra mitad viene de coparticipación, por un lado, o programas que le financia la nación, o programas de nación con el BID, la CAF, el Banco Mundial, que a su vez se asignan a nivel municipal. Por otro lado, el municipio tiene todos esos problemas que están a la izquierda, que son las competencias. Yo tomé uno de los más desagregados, llamémosle entre comillas, pero en realidad son secretarías, que es la matanza. Y a la derecha, todas las leyes provinciales, que por la no autonomía municipal, la provincia dicta leyes y le dice al municipio, usted tiene que hacer esto. Son todos deberes legales sin asignación de partidas, lo cual los municipios atajan toda la gente, todos los problemas, y no tienen las competencias específicas para desarrollar las problemáticas ambientales que se sufren en su territorio. Esta idea de, vamos a ir viendo el tiempo, vamos a ir apurando un poquito la cosa, esta idea de la necesidad de ver. Nosotros siempre decimos que cuando se tiene un caso, lo digo en clase, lo digo en posgrado y lo digo especialmente acá, uno tiene un caso de una industria que contamina, de una deforestación, de lo que fuere, en materia ambiental, que vea un video del problema, que lo explique, es decir, lo tiene que visualizar con... Es lo que hacemos caseramente cuando decimos, uy, qué buena receta. Entonces vamos a YouTube, hay un tutorial de cómo se hace tal plato con alguien que lo hace desde su propia emisión de YouTube, o un experto o experta cocinero o cocinera que muestra cómo hacerlo. Bueno, de esto se trata. Yo no puedo resolver un tema ambiental solo por leer la ley o los textos escritos, si no lo he podido ver y alinear las cuestiones en función de mi propia experiencia profesional. Por eso decimos mirada de dron, lo que decíamos la mirada estratégica del magistrado, y aplicamos el refrán que del dicho al hecho hay mucho trecho, y hay que saber comprender cuál es el trecho para lograr la solución. Aquí muy brevemente yo pongo un ejemplo que hacemos, no tenemos tiempo de hacerlo aquí, pero es cuando yo inicio una clase presencial, digo, bueno, imaginen que un edificio que conozcan. Bueno, perfecto. Y ahora les pido que me digan qué cosas creen
pasado, qué actividades, qué insumos, qué actores han intervenido para que este edificio esté parado, porque ustedes lo conocen, lo habitaron, lo visitaron. Bueno, generalmente estos talleres dan siempre igual, dicen el 40% de las cosas, ni siquiera en el orden debido, con lo cual ningún edificio estaría plantado porque le faltan enormidades de cosas. Aún entre abogados es infrecuente que hablan de boleto de compraventa, posesión, PH, hipoteca, en fin, todo lo que hace a una operación jurídica, compra de terreno. Bueno, esto es lo que pasa en materia ambiental, que es la lógica del edificio. Si yo no tengo en cuenta, porque no he visualizado cómo es el problema, me voy a olvidar o voy a suponer o voy a saltear etapas que si no se dan, no se verifica la realidad. Acá es el orden de los factores, altera el producto y la falta de un factor impide el logro del producto. Y además, la idea es la idea de la foto y la película. Nosotros, la foto es lo que imaginamos como la solución, que a su vez se asocia con la mirada de Einstein, ¿no? Es decir, digamos, bueno, hay que erradicar este basural. Entonces yo imagino una planta de separación en origen, con cooperativistas, todo prolijito. Bueno, ahora, para que eso se dé, el iceberg, ustedes saben, tiene 7 veces lo que se ve arriba, ¿no? Bueno, hay una película, es decir, ese iceberg tuvo una película histórica que fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y emerge, pero hay una parte enorme bajo lo que se ve que permite que veamos algo. Bueno, esta es la idea de foto y película. Y entonces tenemos distintos instrumentos que tienen que ver con las imágenes, ¿no? Sobre lo ambiental. El microscopio es cuando nosotros analizamos un problema, decimos, ¿cuál es la evaluación del impacto ambiental de este proyecto? Entonces analizamos singularmente. Cuando vamos al macro, supongamos, decimos, bueno, ahora un parque industrial. Todas las industrias tienen una evaluación positiva, pero cuando las sumamos, ¿qué pasa? Entonces ya vamos al sistema de telescopio. Entonces, esto es importante. Y cuando vamos a lo que llamamos evaluación ambiental estratégica, es la capacidad de carga de un área territorial, cuánto aguanta, cuál es su límite. ¿Recuerdan que habíamos hablado de la resistencia de la estructura del hormigón? Bueno, ¿cuánto aguanta de humanidad y de producción este pedazo de tierra? Esto lo van a decir estudios multidisciplinares. Esto a su vez se va a traducir normativamente en normativas de ordenamiento del territorio y de uso del suelo. Léase en Provincia de Buenos Aires, Decreto Ley 8912 y ordenanzas de aplicación en cada uno de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, que luego tienen que ser, increíblemente, avaladas por un decreto de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no hay autonomía. Entonces, evaluación ambiental estratégica, ordenamiento del territorio, evaluaciones de impacto singulares y acumuladas. Después, la idea de circularidad, secuencialidad, el ejemplo del edificio y la mirada de agua. La mirada circular, la mirada de dron o de cóndor, los tiempos, las responsabilidades comunes pero diferenciadas, nación, provincia, municipios, esta idea de vinculación. En definitiva, lo que siempre trabajamos son multicompetencias. Ningún problema ambiental se los va a resolver el área ambiental de ninguna jurisdicción, ni de nación, ni de provincia, ni de municipio. ¿Por qué? Porque los problemas ambientales son complejos. Por eso nosotros hacíamos reuniones con muchos actores que representaban o muchos intereses o muchas competencias o todas las competencias de la Secretaría para resolver un problema. Desde el área de pago, desde el área personal, desde el área de mesa de entradas, desde el área que intervenía en cada. El otro punto es que además de las competencias administrativas para resolver problemas, porque las áreas municipales reciben los problemas y dan las malas noticias, pero no tienen motoniveladoras, no tienen laboratorios, digo, pueden tenerlos, digo. La área de Nación tiene el laboratorio de emisión de gases vehiculares, pero en general los laboratorios, digamos, están en salud pública o están en áreas de ingeniería o de química. No hacen obra pública, ¿no? Es decir, son distintas cuestiones. No manejan cooperativas. Y después las multidisciplinas. Ningún problema ambiental lo resuelve un arquitecto, un biólogo, un físico, un agrónomo solo. Y así
que esto de las multidisciplinas obliga a que la justicia tenga que interactuar con el sistema universitario. ¿Por qué? Porque el perito único de oficio colapsa en una causa, no comento, pero los peritos singulares fracasaron, por lo tanto la magistrada convocó al sistema académico provincial en materia de gestión ambiental, la mesa de carreras de licenciatura de gestión ambiental, para que le proveyera un equipo para resolver el problema. Esto lo hemos hecho en el TOF 1 de La Plata, lo estamos dialogando con un juzgado federal de Campana, estamos trabajando en un juzgado de provincia de Buenos Aires en materia de un conflicto ambiental. Y también, de alguna forma, hemos presentado un plan al Instituto de Estudios Judiciales de la Corte, bueno, que no alcanzó a empezar aún por un tema de agenda, cronograma, presupuesto y demás, pero lo tenemos ahí latente para hacer talleres judiciales con los magistrados de la provincia de Buenos Aires para aplicarlo a los casos concretos. Después, los tres poderes ayudan. La justicia con fallos que se puedan aplicar, léase la causa Mendoza, fue ilustrativa, pero después tuvo el correlato que Nación dictó una ley que creó Acumar y las propias y Cava dieron. Entonces es buenos fallos, buenas leyes y políticas de implementación. Entonces, esto es importante porque el Estado de Derecho ayuda o no al tema. El tema del cambio de paradigma judicial, esto que tiene que ver con protocolos. ¿Cómo yo ordeno el proceso? Esto seguramente lo veremos más adelante, pero si el proceso no se ordena desde el origen, es muy difícil administrarlo después. Nosotros decimos que el paradigma ambiental se aplica el día 1, cuando cayó la demanda, y termina cuando se cumplió la sentencia. Aquí, un ejemplo de la causa Mendoza. La Corte, cuando llegó la demanda, y hubo que presentar un plan integral de saneamiento, que era complejo, lo presentó Nación, provincia y ciudad, llamó a la UBA, le dijo a la UBA, por favor, júntenme un equipo de expertos y dígame si esto está bien hecho, equilibrado, razonable. La UBA hizo un montón de esfuerzos. Pero la causa Mendoza está un primer gran antecedente a nivel de máxima jurisdicción de cómo la justicia llama al sistema científico a creativo. Hay un programa CONICET y también en la causa Copetro, así se llamó a lo que antes se llamaba CIMA, que era el Centro de Investigación Medioambiental, que lo dirigió, tuve la suerte de conocer a sus anteriores y actuales directores, el doctor Caprollo, un hombre absolutamente sabio, virtuoso, conocedor y demás, a Nina Ronco, ambos han fallecido, y ahora Andrés Porta, que interpretan desde la ciencia y realizan a través del laboratorio de aire, agua y demás, distintos análisis que coadyuvan al mejor cumplimiento con elevados estándares de calidad de lo que la justicia necesita probar para resolver la causa. Y además la Corte también en Mendoza dijo, bueno, y yo tengo que ejecutar la sentencia, con lo cual voy a pedir indicadores. Más ordenó la causa. Para ordenar la causa, no vamos a abundar mucho en esto porque se nos va un poquito el tiempo, pero se puede hacer a través de protocolos, de incidentes, de separar las cosas. Si no es un gran, permítanme un término no académico, pero un gran bodoque inmanejable, porque está todo mezclado, está todo junto. No, las cosas hay que separarlas. Las causas ambientales tienen que funcionar como las carreras de natación. Cada tema en un andarivel para que sea observable en su integralidad, en su secuencialidad, en su cumplimiento, que no se mezcle con lo de al lado. En definitiva, luego de todo, es una carrera que sí se puede administrar si se llega a buen puerto o no. Pero si todo está mezclado, es muy difícil controlar la complejidad de temas que se dan. Estandarizar el proceso, de esto se trata. El problema entonces es, yo puedo más o menos manejar el proceso hasta la sentencia, volveremos a esto en el último encuentro, pero el gran problema y la gran carencia, porque ningún magistrado está entrenado en términos de organizacionales administrativamente o de ejercicio de funciones administrativas. La otra vez en La Plata dimos una charla sobre esto, las funciones administrativas del juez en la ejecución de la sentencia. El juez se transforma de un
tercero imparcial que dice cuál es el derecho en un gestor de su propia sentencia, es decir, ejerce funciones administrativas. Ve cómo se cumple lo que él escribió en derecho, y ya no es más un juez, tiene que puntear si el laboratorio tal hizo tal cosa y cómo dio resultado y qué le dicen los expertos, se tiene que volver. Es decir, se transforma en un verdadero gestor, una verdadera función administrativa de la sentencia. Bueno, lo socioambiental, el tema de las políticas económicas, la información, ojo con esto, hay poca información y ahora va a haber menos porque se han desactivado mecanismos a raíz de lo que yo decía, de los impactos de las políticas públicas en las áreas ambientales, sobre información. La naturaleza no se autocensa. Yo puedo tener el dato de las personas vacunadas, pero no puedo tener no el dato de lo talado en un bosque, salvo una imagen satelital, que tiene un grado de imprecisión. O puedo no tener datos de si una especie está comprometida, cuántos menos migraron este año, porque no vienen y dicen, che, mi primo no viajó esta vez, se quedó en una golondrina, se quedaron allá en el norte, esta vez no viajaron. La ciencia y la articulación, porque esto tiene que ver como lo Fórmula 1, ¿no? Cada uno hace algo, pero cada una de estas piezas en definitiva suma el todo. El todo es mayor que las partes, dice alguien, y esto es correcto. Entonces, y el derecho es una cuota parte de la multidisciplina de la solución de un caso ambiental. Aquí tenemos dos casos que la mesa de licenciaturas ambientales, somos 22 universidades, trabajamos en Chaco en su momento con la anterior ministra de Ambiente y Territorio, donde se convocó a la justicia, se convocó al Ministerio Público, las universidades y al área de justicia y seguridad con el área ambiental para decir, bueno, acá hay tres universidades, la tecnológica, la Universidad UNCAUF de Chaco, nacional, y la Universidad del Noreste, que se ponen a disposición con nombre y apellido para que las autoridades provinciales, las legislativas y las judiciales, cuando necesiten datos duros, le consulten a estas universidades. Y en estas universidades no los va a atender una persona innominada. Es el señor que estuvo en la reunión, que dejó su mail, que dejó su teléfono, que dejó su referencia, y lo va a canalizar puertas adentro de sus universidades. En el caso del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, hicimos una tarea para con dicho tribunal de una probation, luego a través de reuniones de trabajo ellos han elaborado resoluciones preliminares que le ordenan a futuro toda la causa. Esto es lo que estamos dialogando ahora con el Juzgado Federal de Campana y es lo que estamos poniendo a prueba. El tema de las normas, bueno, hay que hacerlas en tres niveles, en el propio legislativo, en el ejecutivo la reglamentación y en las sentencias. La Corte de la Nación tiene también criterios de lenguaje entendible y esto también entiendo que es una propuesta de la provincia de Buenos Aires. No hablemos en dialecto jurídico porque el destinatario es el ciudadano o ciudadana. Aquí es lo que hemos dicho antes, este tema que tenemos que trabajar las variables de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, es la lógica de los ODS. Y en definitiva, esta idea de que somos parte del ambiente tiene una idea en el correlato de la madre tierra, en lo multidimensional, la cantidad de actores. Tenemos los ciudadanos, las ciudadanas, los originarios, los criollos, los sindicatos, los movimientos sociales, las cámaras empresarias. Bueno, hay toda una parafernalia de actores que ayuda, si se lo sabe conducir, convocar, a las realidades socioambientales. Tenemos consejos federales múltiples, los pasamos por alto, y en definitiva, el juez es un director de orquesta, siempre hago la comparación, ¿no? En una causa ambiental. Lo primero que tiene que ver con la inmediación del juez es la reflexión. Ningún director de orquesta se va en el medio de una sinfonía, si yo jamás lo vi. Por lo tanto, esto cuál es para mí, lo digo con mucho respeto, la consecuencia en un proceso. El juez que le toca una causa ambiental tiene que ponérsela al hombro y conducirla desde el día 1 hasta el día final que dicta la sentencia y arma una sentencia para que pueda ser ejecutada. Después, si no, le va a costar no solamente coordinar la prueba, que la prueba venga de manera pertinente y todo eso ponerlo en la sentencia y todo eso después de una sentencia ejecutable con indicadores que le permitan medir sus resultados.
Por lo tanto, el juez es el director de orquesta que la sinfonía sería resolver lo socioambiental, la ley es la partitura, la controversia es el desafío, si ese magistrado puede aunar a los actores, que son los músicos, a los recursos materiales, que son los instrumentos, al intangible, que es todo eso funcionando, porque el ambiente tiene infinitos intangibles. Nadie dimensiona el buen sonido. Puedo dimensionar la intensidad del sonido, pero la armonía del sonido, ¿quién lo puede decir? Los multiactores entonces son los músicos. Y los elementos del proceso son todos estos. Y finalmente, la buena sinfonía que resuelve el tema ambiental es la sentencia que haya tenido en cuenta los paradigmas del siglo XXI en materia ambiental. Esto es lo que yo llamo el kit de primeros auxilios, que hay que siempre tener en cuenta: la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, Ley General del Ambiente, la causa Mendoza, que es tremendamente didáctica, y el acta de Gualeguaychú, que no es muy conocida, pero se firmó previo al corte del puente, y con eso después se fue a La Haya. Yo tuve la suerte de participar en ese conflicto, estuvimos 2 veces en el Tribunal de La Haya, con la Cancillería, con la doctora Cerruti, Susana Ruiz, una capa realmente la doctora. Y el acta de Gualeguaychú fija políticas públicas en materia ambiental. Y yo digo la importancia, porque nadie se desdijo de eso. Los primeros presidentes de la Nación, 22 provincias, menos Neuquén y San Luis, pero el resto de las 22 que firmaron, nadie dijo me salgo, como dijo Trump del convenio de cambio climático, porque lo había firmado Obama. Y los municipios de Argentina, a través de la Federación Argentina de Municipios, que agrupa casi el 80% de todas las formas municipales de la Argentina. Bueno, esto es muy interesante porque ordena. Y entonces, para terminar, yo siempre digo que hay que hacer un agradecimiento, como una especie de mantra, ¿no? A la Madre Tierra hay un saludo, el Aini, que es esto es lo que se hace en las ceremonias de la Tierra, ¿no? Se da y se recibe, y esto tiene una lógica de alguna forma, las generaciones futuras, porque yo digo, eso es un concepto jurídico. Pónganle el nombre y el apellido de las generaciones de ustedes. Les presento a toda mi familia, mis 3 hijos, Lucrecia, Max y Gwen, mis nueras, en este caso Paula y Daniela. Falta mi yerno Carmen, que no estuvo justo en ese brindis, porque mi hija vive en el exterior y él no pudo en ese viaje, y mi nietita Úrsula y mi futuro nieto Simón, por los cuales hacemos este tipo de cosas con mucha convicción y con mucha pasión. Bueno, ahora sí los veo a todos, los saludo en forma presencial. Y no sé si quieren hacer a micrófono abierto algún comentario, o bienvenido sea. Adelante. Alguien que se atreva. ¿Qué piensa? ¿Qué no piensa? Discrepo. Que alguien sáquenlo, ustedes no tomamos examen. Bueno, rompo el hielo yo. Hola, ¿qué tal? Adelante, María Belén. Un gusto. Bueno, no, me quedó, la clase estuvo muy buena, está buenísimo capacitarse en materia ambiental, que en la justicia es como algo, bueno, recién ahora con las capacitaciones de Ley Yolanda y demás, la verdad que se puso como un poco más de relevancia el tema, pero me quedó ahí rondando el tema de la inteligencia artificial. Qué paradójico, ¿no? Que nos estamos empezando todos los judiciales como a introducir en materia ambiental, y sin embargo, justo ahora, en este último, no sé, estos últimos 3 meses, de hecho, ahora en el Congreso de Funcionarios también se va a hablar un poco de esto, de la inteligencia artificial en la función judicial. O sea, es muy, muy, muy paradójico, porque nos estamos capacitando en esto y sin embargo la inteligencia artificial, nada, está viniendo también a poner su impronta bueno, en todo lo que es lo judicial. En apremio ya, de hecho, hay inteligencia La artificial. inteligencia artificial, fíjate, María Belén, lo que te da por ahí, primero es difícil confirmar lo que la inteligencia te toma, porque el algoritmo toma millones de datos de información y te lo ordena como si fuera una persona del otro lado, y a veces usted cree que puedes estar hablando con una persona en realidad, ¿no? Pero no te procesa creativamente nada. Y vos, en las causas judiciales, realmente, y esto lo digo con mucha convicción,
tenés que ser creativo. Y la creatividad todavía la inteligencia artificial no la posee, y por eso yo ponía la imagen de los globitos. Vos en tu causa judicial tenés que tener los globitos que necesitas para resolverla. Eso la inteligencia artificial no lo hace. Por ahí te dirá, mira, usted necesita, o de acuerdo a esto, puede haber 8 globos. No te va a acertar en... Y cada causa, esto lo decía Gordillo, cada causa es distinta aún de un apremio. Además, en el apremio hasta cambian los nombres, cambia el domicilio, cambia el monto. Entonces, es parecido, pero no antropo, decía Agustín, ¿no? El querido Agustín. Entonces, te puede simplificar datos de información, que te permite ubicarte. Y vos fíjate la otra paradoja, hablamos de eso, pero nadie habla del costado ambiental de la inteligencia artificial. A nadie se le ocurre. Y realmente lo que consume, lo que es la minería energética de los ordenadores, es fenomenal. Entonces, no estamos acostumbrados a ver, más allá de lo anecdótico, esto le digo con mucho respeto, lo de la basura y demás, que en realidad, como somos ambiente, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos es ambiente. Por ejemplo, acá en la UNAF, estamos en un programa, yo estoy en la Fabuleche ahora, porque si no, no llegaba a mi clase dentro de un rato. Estamos en UNAF sustentable. Y lo mismo la Universidad Nacional de La Plata tiene un área de sustentabilidad que ha medido en cada edificio cuántos acondicionadores, cómo se prenden, cuáles son los consumos. La Plata tiene propuesta de neutralizar el carbono en sus alumnos, para lo cual hubo que hacer una cantidad de mediciones de cuántos árboles hay. Entonces, nadie dice la cantidad de alumnos y su impacto ambiental. Lo ambiental lo tenemos como algo disociado de nuestra cotidianeidad. Y es un gravísimo error. Todo. Además, con datos frívolos. Yo pongo un ejemplo, me acuerdo cuando mis chicos eran chicos, ahora tienen bastante, son muy grandes, ahora ya están procreando nietos y nietas. Pero era la cajita ecológica de una hamburguesería. Era porque tenía fotitos de animales. Entonces, que además no era cierto, porque encima eran animales africanos. Y entonces ni siquiera eran autóctonos, ¿no? Por esta idea de lo global. Entonces, lo ambiental tiene que ser saber separar la paja del trigo. Entonces, eso no es ecológico, ese es el mayor negocio de unos vivos que hacen hamburguesas. O cuando te decían, si usted compra esta botella, plantó un árbol, y yo nunca supe que a nadie le informaran de la botella que vos compraste con toda vocación, porque decían que iban a plantar un árbol, te hubieran informado dónde plantaron tu árbol por la botella. Bueno, estas son las cosas que uno trata de alertar para mirar varios pasos más adelante y no caer en la ingenuidad de simplificaciones ambientales, porque es un tema serio, hay muchos intereses comprometidos. Esto te lo aseguro, digamos, es una gran complejidad armar esto, porque tenés actores adentro de la causa, actores afuera de la causa, intereses, los medios, si le haces una gacetilla o no para explicar tu resolución, porque si no la prensa te la toma mal, porque no la entienden. El ambientalista y el magistrado tienen una causa, y es como un equilibrista de platitos, ¿vieron esos que van agregando platitos y cada vez tiene más y no se le tiene que caer ninguno? Bueno, eso es una realidad. Y no hay formación judicial para eso. Esto es así no al andar, creativamente. ¿Algún otro comentario? Además de Belén, está Federico, Agustín, Carolina y Gonzalo. Y no sé si hay alguien más. En el chat pusieron algunos comentarios. Ah, a ver, Sí, chat. hola, buenas tardes. Yo no me funciona Hola. la cámara, Fernanda Gómez de Dale. Olavarría. Decime. Justo comenté que tengo en la fiscalía en la que trabajo, tenemos una causa de contaminación del arroyo Tapalqué, que es el arroyo que atraviesa la ciudad de Olavarría y llega hasta la vecina ciudad de Tapalqué, así que estamos con los medios a full con ese tema. Y nada, esto de lo que usted dijo de la escasez de recursos para la investigación, de las cuestiones políticas, sí, estamos atravesando esa etapa, digamos. Bueno, yo simplemente esto lo digo no para hacer propaganda, pero cuando hay conflictos judiciales, mi mejor consejo práctico es llamen a las universidades. En la causa Sí, que nosotros estamos como expertos ambientales, que nos convocó una magistrada y fuimos por la mesa de carreras ambientales, y bueno, elegimos los que eran más pertinentes.
habían fracasado los peritos que había designado antes, no le pudieron responder nada. Por eso yo cité la experiencia de la Corte con la UBA. Porque en ciertos temas, vos en un materia de contaminación de arroyo necesitas ingenieros hidráulicos, necesitas aspectos Sí. sociales, aspectos de industrias que vierten, el problema de los lixiviados del agro, el problema de los residuos de la ciudad. Sí. Tenés una cantidad de cosas que ningún perito individual, por más talentoso que sea, lo va a poder resolver. Entonces, vean qué universidad tienen cerca. Ustedes tienen la Sí, sí. UNICEN, me parece, medio cerca. Sí, sí, tenemos la UNICEN, de hecho Bueno. ya han agregado investigaciones que vienen haciendo de hace un tiempo. Claro, pero a veces hay que agregar más de una universidad, o no, pero digo, los peritos únicos fracasan no porque sean incapaces, porque formados en una monodisciplina. Vos acá necesitas en cualquier tema ambiental 7, 8 disciplinas en concurrencia y en coordinación. Y además hay otro factor, los universitarios sabemos o tenemos experiencia en trabajar en proyectos con otros que hablan otros discursos que no son los nuestros. Entonces tenés un diálogo multidisciplinar para lograr un resultado. Y es más, yo en esta causa que estoy como, Claro. que estoy designado como experto, dirían, ¿cómo? Porque esto lo observó alguien, dijo, ¿cómo un abogado está como experto si hay un juez? Bueno, porque hay que decodificar ciertas cosas a la ciencia como expertos para que luzcan bien en un proceso. Es decir, un químico te puede poner cosas que vos no entendés. Exacto. Entonces, Sí, sí, y por presentar otro las lado, dos yo en coordino una carrera en gestión ambiental, digamos, que tengo una amplitud más allá de lo, por supuesto, en metodología y en algunos conceptos que exceden al derecho, pero no más por sentido común, por formación básica. Pero todo eso es una nueva argamasa que hay que amasarla distinta a lo que sabemos y cocinarla a otra temperatura, a otro tiempo, para que sea útil a la causa. ¿No? ¿Quién más? Hola, no pongo Sí. la cámara porque tengo un No hay problema drama. con internet. Mi nombre es Carla Marusic. No sé si sale el nombre ahí. No importa. Estaba Sí. escuchando lo que estaban comentando de la inteligencia artificial y justamente yo estoy en la prueba piloto que se está haciendo en toda la República Argentina de la aplicación de la inteligencia artificial a la justicia, donde se participa, o sea, participamos diferentes integrantes de los diferentes poderes judiciales de las diferentes provincias y de los diferentes, hasta de lo federal, y la búsqueda, en este caso, no es de lo que usted comentaba en cierta forma de la creatividad, sino lograr que haya agilidad en los procesos en los cuales no se necesita el razonamiento, la subjetividad para resolverlo. Entonces, lograr que de esa manera se pueda representar en una justicia más ágil para que sea justo, ¿sí? Para que la solución llegue más rápida a la persona. Entonces, hay diferentes formas de ver a veces la inteligencia artificial, no como algo tan malo que viene a entorpecer o a embromar todo lo que tiene que ver o lo judicial o lo ambiental, sino también en este caso particular, en lo que hace a la justicia, viene también a dar soluciones más prácticas o más rápidas o poder hacer que los procesos judiciales sean más rápidos en los temas que son muy prácticos. Sí, pero mira, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, pero la experiencia que tenemos en esta causa es, hay problemas estructurales que no te los va a decir la inteligencia artificial porque dependen de cada caso. Y esto tiene que ver con la lógica de qué hace el juez cuando recibe la demanda, cómo despacha eso, cómo va a despachar una cautelar, cómo consulta previamente al sistema científico, por ejemplo, cuál es la urgencia del problema que tiene que resolver y si admite tiempo o no tiempo, cuánto tiempo admite por la gravedad de la cuestión socioambiental, a quién debe convocar, qué debe decir, con qué lenguaje debe dirigirse al sistema científico para ser comprendido por el sistema científico y que le conteste lo que pide. Luego es cómo pide la información del sistema científico para que sea entendible por un lego al tema químico, agronómico, veterinario. No, yo a lo que voy, que la aplicación de la inteligencia artificial, por eso le dije,
a cuestiones prácticas. Sí, pero No esas en la cuestiones no te las que resuelve la desarrollaste mucho. inteligencia artificial. No te va a decir qué tenés que hacer, ni cómo. Pero, o sea, no estoy hablando en una cuestión ambiental como usted me la está planteando. Yo le digo que la aplicación de la inteligencia artificial en este momento de la justicia se está dando sobre lo que serían los despachos, digamos, típicos en los diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, Sí, claro. resolver una caducidad, usted le dice, bueno, desarrollame un modelo en los cuales los datos estos y estos y estos, con tal fecha y tal fecha y con la aplicación. Estamos en un proyecto piloto. Se está armando Sí, todo eso eso. te puedo asegurar. Pero es lo que viene. Sí, es lo que viene, pero hay fases intermedias que no hay que despreciar. El tema de protocolo, no hay tiempo para analizarlo mucho, pero te permite resolver un 80% de esos problemas con protocolos. Los protocolos que son trámites estandarizados. Pero todo esto, no sé cómo llena la inteligencia artificial ciertos campos, porque cuando vos tenés protocolos estandarizados es fácil, es como un modelo que tenés pretazado y prescrito, cuando vos elaborás el mejor proceso posible de acuerdo a una experiencia previa. Es largo, lo hemos hecho en algunas facultades y demás. Pero por ahí plantearon en el foro y lo seguimos porque así alguien más puede intervenir y vamos cerrando para ser respetuosos del horario. ¿Alguien más quiere acotar algo? Pero eso que dicen los abogados, hablamos mucho, cuando pasa esto, empezamos a ser tímidos, tímidas. Siempre te dicen, vos vas a ser un abogado. Cuando uno es chiquito y habla, te dicen, vos vas a ser un buen abogado, tú hablas mucho. Pero acá están todos muy callados, o callados. Alguien más, por favor, así cerramos. Federico, Agustín, Gonzalo, a ver si hacemos equilibrio de género. Al final siempre las mujeres somos las que más hablamos. No, bueno, eso no siempre, pero escuchamos. Bueno, no podemos forzar el diálogo si no se da espontáneamente. Pero lo que yo les digo ciertamente para cerrar y cerrar el tiempo es que lo ambiental es un nuevo paradigma. Hay que dar vuelta, no cambiar las normas, dar vuelta a las prácticas, porque todos tenemos buenas prácticas que más son funcionales en lo que hacemos bien todos los días, pero en materia ambiental, y yo tengo en esto bastantes años recorridos, a nivel jurídico, judicial, gestión, capacitación y demás, se necesita utilizar lo que hay de manera distinta, totalmente distinta. Y esto también lo digo con mucho respeto, porque lo digo en todos los cursos. El magistrado, y yo tengo alguna imagen que después, el magistrado que deja que el proceso ambiental vaya en una suerte de piloto como otros procesos admiten, que es traslado, téngase presente, para su oportunidad, pase a despacho, bueno, lo que son cosas que funcionan en otras causas, en lo ambiental, más temprano que tarde le lleva a colapsar el play. Y cuando digo colapsar, no es que no vaya a terminar. Les va a costar, porque la sentencia ambiental es como un puzzle. Es decir, tiene una cantidad de elementos que si no están, la sentencia queda renga. Entonces, les van a faltar piezas de esa sentencia porque no las han colectado durante el proceso. Y eso se colecta en el momento de la cautelar, en las medidas de oficio que impulsa el magistrado, en el impulso a las partes, cómo pide las pruebas, cómo la Corte, por ejemplo, en la causa Mendoza, dijo cómo había que presentar las cosas. Si no, cada uno lo presenta como quiere de acuerdo al código. Pero eso no es funcional ni es homogéneo. Entonces, hay que estandarizar los procesos ambientales para ser comprendidos y sintetizados magistrado en la etapa final. Después, si miran con más detalle la paginita de protocolos, van a ver cómo hay un sistema de embudo y decantamiento a través de los protocolos. El protocolo permite discriminar qué cosas se presentaron primero, qué cosas siguen en la segunda etapa. Es un embudo, es un filtro que les permite tener al final lo poquito que hay que resolver. Y totalmente ordenado. A los peritos hay que decirles, mire, usted diga lo que quiera, pero a mí me explica en criollo, desde su ciencia, qué pasó. Después me dice que hizo la prueba,
que lo tuvo en criogénesis, que hizo calor, frío. Pero a mí me dicen, mira, acá hay contaminación en este grado, y esto es gravísimo, y esto afecta de tal manera. Después me dicen todas las pruebas que hizo, porque si no, no es entendible, te hablan en dialecto no entendible. Entonces, las preguntas al sistema universitario que los jueces hacen a su leal saber y entender, es malo porque el sistema no te va a contestar lo que necesitas. Y esto lo sé yo desde el sistema. Un juez que pide algo que vos no tenés previsto en tu planificación anual. Te pongo a alguien del CONICET y con esto termino. El CONICET, vos tenés una carrera en el CONICET, haces tu programación y tenés que hacer ciertas cosas y no te quedás afuera. Vos no vas a malgastar las pruebas de tu laboratorio para un magistrado si no después no podés cumplir con lo que le prometiste al CONICET, que es el que te paga la beca. Entonces le contestarás algo digno, serio, pero no lo que te pidió el magistrado. Entonces dime cómo preguntas y te diré cómo te contesto. Estos son como aforismos prácticos, pero de absoluta realidad. Entonces, ¿qué le pregunto al sistema científico? Se le da plazos 5 días, 10 días, y honestamente el magistrado no tiene idea cuánto lleva a hacer lo que le pide. Entonces, es probable que cuando venció el primer plazo, el instituto que recibe eso ni siquiera pudo mandar una persona a sacar la prueba. Y esa prueba, que tiene un protocolo, a lo mejor va a tener 20 días de laboratorio para poder sacar una conclusión. Así que los 10 días del magistrado es una ilusión óptica, gramatical, no es científica. Y el otro gran tema que hay que resolver seriamente es quién financia estas cosas. La parte, la actora que es un ciudadano por ejemplo, que suele pasar, ciudadano vulnerable que dice, como pasó en Copete, una cantidad de vecinos, que el coque les estallaba en la cara, en las casas, gente modesta de Ensenada, que iba a contratar un laboratorio certificado. Entonces, no le podés pedir que pague eso el damnificado, el perjudicado. ¿Lo va a pagar el otro o lo tiene que pagar el Estado? Entonces, ¿quién financia estos temas? Donde además ya no es un perito, sino es una universidad. Y la universidad no va a poner de su escaso presupuesto plata para algo que ni siquiera estuvo previsto en su presupuesto. En las universidades no hay un ítem que esta plata la guardamos por las dudas, venga un oficio judicial que nos pida algo, ni siquiera sabemos qué. Entonces, hay como una inconsecuencia de los sistemas que no encajan unos con otros. Entonces, lo del CONICET de Justicia es muy interesante, esto que hacemos con la mesa es muy interesante, porque acorta las distancias y hace las comprensiones institucionales en el marco del Estado de Derecho y los saberes científicos. Bueno, son las 17, yo trato de ser respetuoso de tiempos propios y ajenos. Me gustó porque hemos sido más que otros cursos, que a veces hay unos poquitos, siempre son pocos pero buenos, digo yo. Y después estarán con Gonzalo, con Guillermo, y nos encontramos al final en algo que vamos a tratar de reflexionar sobre esto y la causa Mendoza. Bueno, y lo que quieran a través del foro, a nosotros nos llega y contestamos. Por ahí, no de un día para el otro, pero nos intiman o nos piden un amparo por mora y contestamos. Bueno, gente, un gusto, nos estamos viendo. Gracias. Chau, Gracias. chau. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.